Pero hay un interés político. Aún si hay un interés político, aún si Alito Moreno estuviera cerrando las carreteras y estuviera haciendo la vocería, o Jorge Romero, o quien fuera ya súper abiertamente, se comprueba que el PAN lo está financiando. El gobierno federal tiene una obligación de solucionar el problema, no importa quién esté detrás. La gente que no puede transitar en Nogales hacia Nogales, Arizona, no le interesa, está el PRI o el PAN detrás. Les interesa que se solucione, que se abra. Nosotros no podríamos caer en lo que a nosotros nos hizo durante mucho tiempo el PRI y el PAN, ¿no? Que fue utilizar la fuerza. Y la secretaria de Gobernación, Generación Z salió una niña. La secretaria de... Ahorita hablamos de la Generación Z. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mut. Nos encontramos el día de hoy, a domingo 30 de noviembre del 2025. Si les gusta mi video, por favor, apóyeme con un like, que eso apoya mucho al canal, y compartirlo. Pues comenzamos donde 3 contra 1. El periodista Juan Mazoy se puso como loco y exige y desea la represión y el caos contra los manifestantes de bloqueos carreteros, y le pide a su invitada, la secretaria de Comunicación del Partido de Morena, Camila Martínez, que aunque sea Alito Moreno y Jorge Romero los orquestadores, no culparlos, háganme el bendito favor. También se unió esta panista y sobre todo este movimiento mamón del sombrero, que también, pueden creerlo, está afiliado a Movimiento Ciudadano. Se unieron contra este periodista opresor y le dan un tremendo tapadón de hocico. Aplausos para Camila. Comenzamos. Estoy de acuerdo en que no debería de haber cierres, justamente porque se han abierto estas mesas que no son de ahorita, o sea, se han estado trabajando desde hace meses y se ha avanzado mucho, por ejemplo, en las reuniones que se tienen para el tema de seguridad, junto con Guardia Nacional, junto con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y si quieren ahorita hablamos de la parte agraria, donde también ha habido importantes avances. Pero si las mesas son tan buenas y son la panacea, pues ¿por qué no se ha solucionado el tema? Te voy a decir por qué. Si hay un tema, nada más un segundo, o sea, sí ha habido un tema de medios de comunicación de querer vender como que esto está paralizando el país, y no es cierto. Te cuento, por ejemplo, de la última vez que cerramos, que fue durante esta semana. Sí, claro, darnos cuenta. Tuvimos un total de 17 cierres en todo el país. 12 parciales, y a las 3 de la tarde la gran mayoría ya habían sido solucionados. Hacen la cuenta, no había más de 1000 personas en los cierres en todo el país, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que hay que ponerlo, digamos, en manifiesto, ¿no? Te quiero contar nada más un poquito. Cada semana ha habido más de 200 mesas desde hace 3 semanas con el tema de seguridad para los transportistas, ¿no? Y bueno, con el caso, por ejemplo, de agricultores, ¿no? Ha sido muy impresionante cómo se ha aumentado el precio de la venta del maíz. Si son tan buenas las mesas, ¿por qué siguen con las marchas? ¿Por qué siguen bloqueando? Bueno, parte también de lo que se ha denunciado es que algunas de las personas que están involucradas, no decimos todos, pero algunas de las personas, por lo menos los voceros que han estado involucrados en estos cierres, son militantes de partidos políticos de la oposición. Nada más te voy a dejar ejemplos, ¿no? David Esteves Gamboa, que es del equipo de Carolina Villano, han hecho asambleas del PRI todo el tiempo en su comunidad, y Baltasar Valdés, exdiputado del PAN en Sinaloa, así como Luis Gerardo Sánchez, que fue diputado del PRI. ¿Están detrás ustedes? Mira, la justicia no se puede condicionar. Hay duda razonable, pero Alejandro está mal que los manifestantes sean exmiltantes o exdiputados de un partido político, pero no la fiscal. No, yo dije que sí, yo veo que es muy legítimo. La justicia no se puede condicionar, y si están en una mesa no pueden condicionar a la gente a que levante sus cierres para hablar con ellos. Y aparte me extraña mucho que tú, siendo de Morena, lo digas cuando Andrés Manuel cerró 2 meses Reforma. Se me hace muy extraño. Pero insisto, a ver, hay una legitimidad, y que haya una persona de un partido político. El problema es que cuando no hay alguien de ustedes dentro de algo que a ustedes no les parezca, es donde ustedes deslegitiman la causa. Y no hay deslegitimación cuando hay alguien dentro de un partido político, porque si esa persona tiene tema rural, si esa persona es transportista, por supuesto que puede hablar, y no por ser parte de un partido político se le va a callar. Ese es el primer punto. Y el otro tema es que la Ley General de Aguas, a ver, por supuesto que debe haber una reforma, por supuesto, yo estoy totalmente a favor de eso. El problema es que ningún artículo dice en dónde se va a concentrar, o sea, se va a concentrar en una persona, o sea, el problema de Morena es la discrecionalidad, y cuando hay discrecionalidad, entonces ahí es donde vemos videitos de los sobres, y cuando la tía de Miss Universo da dinero a la persona esta. Entonces, no puedo creer que traigas ese discurso, de verdad me parece ridículo. Lo más ridículo de la semana fue cuando salieron a decir que se había comprado el esquema. Y es un ejemplo, y es un ejemplo. La verdad es que Morena hace todo para que todo lo que podamos celebrar, al final terminamos entristecidos. No puede ser. Y entonces al final, en la ley general, no hay ningún artículo que garantice que los agricultores van a tener garantizada su inversión de años y de toda la vida y de generaciones de familias. No hay ningún artículo que garantice que van a tener agua, no hay ningún
presupuesto que se esté asignando para que ellos puedan invertir incluso en infraestructura. Algo que, por ejemplo, con los gobiernos panistas sí se hizo, donde sí hubo presupuesto para infraestructura, donde se crearon incluso instituciones donde podían ayudar, no solamente en tema económico, sino también en técnicas para los agricultores. Eso sí se hizo en el PAN. En Morena no hay presupuesto para eso y lo único que quieren hacer es entregar sobres amarillos por abajo para que ustedes se hagan cargo de eso. Tan preocupados estaban por este tema y tan reconoce que se tiene que cambiar la ley del salinato que en 2 sexenios que tuvo el Partido de Acción Nacional nunca planteó siquiera hacer el cambio, ¿no? Entonces, pues eso me parece muy grave. Pero sí decir, ¿qué es lo que tenemos ahorita, no? Y no me dejará mentir aquí el compañero. Una ley que estaba completamente vinculada con un tema de acaparamiento de agua, ¿no? Hoy que hay el reconocimiento de que el derecho al agua es un derecho humano, ¿no? El reconocimiento de que no podemos seguir teniendo empresas y hay nombres y apellidos, ¿no? O sea, porque ahí está la Pepsi, ahí está Kimberly Clark, ahí están que han tomado el agua, ¿no? Para impedir que pueda llegar al resto de las comunidades, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante que se haga un cambio. Hoy decía la Presidenta de la República, hay cosas que se tienen que puntualizar y por eso se abrió este parlamento que se está teniendo en el legislativo, por decir, claro que va a haber un derecho de heredar los terrenos, claro que la compraventa de terrenos va a incluir la concesión de agua. Lo que ya no se vale es que a ti te den una concesión de agua para agricultura y lo termines utilizando para minería o lo termines utilizando para poder hacer tu corrupción inmobiliaria o lo termines utilizando para otros temas, ¿no? Entonces, lo único que se está haciendo es meter orden. Sí hace falta, ¿no? Y eso sí lo digo, digamos, como parte del partido político. Sí hay necesidad de abrir más la discusión con los distintos sectores involucrados, así se va a hacer. Raúl, a ver, este argumento que empezaste a hacer, me parece, lo puedo comprender, nada más es saber si es ese. A pesar de que es un delito cerrar casetas, cometer ese delito es válido por las omisiones del gobierno. O sea, se vale violar la ley porque el gobierno no está haciendo su chamba. Yo que más allá de violar la ley entramos en un tema de derecho que podemos llevar a lo jurídico que quieras. Indiscutible. Pero una cosa es el derecho que tienen las personas a manifestarse y cómo ellos deciden tomarlo. Y otra cosa es la ley que se tiene. Ahí hay un encuentro entre derechos, y entre la ley y entre el derecho a la manifestación. De la gente. O sea, ese es el problema real. Cuando tú tienes una marcha, una manifestación, ¿no? Pasa la manifestación, pero aquí estás hablando de gente que quizá tenga un problema de una enfermedad que tenga, ¿no? Un tema de transporte, o sea, digamos, es mucho más la afectación de las personas, ¿no? A partir de estos cierres. Sobre todo cuando ya hay mesas abiertas de diálogo. Insisto, eso no lo dijeron cuando Andrés Manuel cerró Reforma 2 meses. Pero Andrés Manuel cometió un delito. Y no había, si es un delito tomar casetas. Y pero se perdieron muchísimos empleos, se perdió muchísimo dinero. Eso puede ser. Yo creo que se robaron una elección, aquí el no había posibilidad alguna de mesa de diálogo. Es el mismo argumento. Y a ver, es el mismo, sí. Y si te interesa tanto la gente, a ver, el problema del, o sea, el mayor problema de México no es un papel llamado concesión, como viene en la ley, como lo está diciendo la presidenta. El problema es que el 40% del agua se va en fugas. Y esta ley, por supuesto, que no resuelve fugas, no resuelve tema de infraestructura, no resuelve el financiamiento sostenible, no resuelve nada de eso. Entonces, por supuesto, yo estoy a favor de que haya una reforma así, pero no se está tocando lo que realmente es importante en esa ley, Camila. Ahora es un tema completamente distinto y nada más quiero cerrar con eso, ¿no? Un tema de un cierre de una carretera, cuando hay mesas de diálogo abiertas, cuando la mayoría, digamos, de los grupos de agricultores y de transportistas han reconocido, aquí tenemos los nombres, ¿no? Que ha habido avances en las demandas, ¿no? Esa es una cosa porque además afecta temas de transporte, seguridad nacional y de afectaciones que pudiera tener la gente que tiene, por ejemplo, una enfermedad. Y otra cosa es... preocupados, pues quítenlos. Y otra cosa saquen a la Guardia Nacional, si es tanto la afectación, pues ya represión y ya. Yo creo que lo importante aquí es un desastre. Aquí lo importante es la doble moral que tienen, porque cuando los normalistas cierran casetas son solidarios, o por lo menos lo eran cuando no gobernaban. Y hoy que el campo está exigiendo esa justicia que se necesita, porque la verdadera crisis, ¿me permites terminar? Yo te dejo hablar, ¿me permites terminar? Con mucho gusto, nada más sí poner Tú siempre nos dices eso, ¿no? A ver, sí. Yo creo que el problema verdadero es este monólogo en el cual el régimen no deja hablar a las otras fuerzas políticas, como tampoco deja hablar a los manifestantes. A ver, lo que yo digo es, y lo que también dicen lo que han dicho las personas que asisten a estas mesas, el gobierno exige y nunca resuelve. Y no resuelve porque los precios son insuficientes, y lo dicen los propios campesinos. La verdadera crisis va a venir cuando ya no se pueda producir en este país, porque los precios no son los que se necesitan para subsistir en el campo, y entonces tengamos que importar alimentos que hoy podemos producir aquí. Y esa intransigencia del gobierno es la que está generando las crisis. El argumento no es para entender lo que la gente le quede claro, es, a ver, el tema es tan grave que se vale cometer delitos para solucionarlo. O sea, me parece un argumento que lo puedo comprender, y creo que habrá gente que estará a favor de eso y estará de acuerdo. Cuando no existe más allá de querer ser sensacional. Adelante, no resistencia civil y Noroña no pagaba impuestos, es un delito de no pagar impuestos. Si un día, te lo firmo ahorita,
Si un día a mi hermana o a mi mamá le pasa algo, yo voy y de verdad haré todo lo posible por quemar Palacio Nacional. Si no hubiera un avance, yo estaría de acuerdo. Si no hubiera un avance. La cosa es que sí hay avances. Por ejemplo, en el tema del maíz, ¿no? Antes del inicio de estas negociaciones se vendía 4,000 pesos la tonelada. Gracias a estas negociaciones donde se ha avanzado, son 6,200 pesos. Quieren 7,400. El gobierno dice, si hacemos eso, va a haber una afectación en el precio de la tortilla a nivel nacional, por eso no puede salir más. Otra de las cosas que se han garantizado, ¿no? Había un arancel que desde 1994 no se había ni siquiera actualizado con el tema de la inflación para temas de caña, ¿no? Ahora hubo, ¿no? Un arancel de 150% que hace imposible, ¿no? Que pueda, por ejemplo, importar azúcar a nuestro país, ¿no? Entonces, digamos, sí ha habido un reconocimiento, el apoyo que se ha dado al campo. O sea, hoy la cantidad de inversión que hay para fertilizantes gratuitos en este país, tenemos el proyecto de... ¿Y por qué están tan enojados entonces? Pero es que, insisto, ¿no? Dos cosas. Uno, es una minoría. Porque la mayoría de las organizaciones... ¿Y por eso está mal? Espérame tantito. Y el segundo, si el problema era la ley de aguas, ¿por qué cancelaron la reunión con Monreal? Porque no había interés. Deslegitima que sean pocos. No había interés. Las minorías no cuentan. Cuando tú tienes son 11 organizaciones. 10 de ellas están de acuerdo con los avances que se han tenido. Camila, es una la que está cerrando. Hay más bien agricultores. Uno se pregunta, Pero aún si fuera las minorías ¿realmente no quieren realmente quienes están liderando estas organizaciones porque una organización resolver las demandas de sus agremiados? Entonces no importa. O ¿No más lo van bien, a recibir? o más ¿No bien lo van a escuchar? hay un interés ¿O le van a poner político doble detrás, vara como el 25N? ¿no? Pero a ver, hay un interés político aún detrás. si hay un Camila. interés político, aún si Alito Moreno estuviera cerrando las carreteras y estuviera haciendo la vocería, o Jorge Romero, o quien fuera ya súper abiertamente, se comprueba que el PAN lo está financiando. El gobierno federal tiene una obligación de solucionar el problema, no importa quién esté detrás. Claro, pero a la nunca gente por que la no fuerza, puede o sea, transitar en Nogales hacia Nogales, Arizona, no le Ahora, interesa, está el PRI o el PAN nosotros no detrás. podríamos- es que Les interesa que se solucione, que se abra. Nosotros no podríamos caer en lo que a nosotros nos hizo durante mucho tiempo el PRI y el PAN, ¿no? Que fue utilizar la fuerza. Y La claro que secretaria de con la Gobernación... generación Z salió una niña, La secretaria es de... nada. Ahorita hablamos de la generación Z. Porque además tengo pruebas de cómo gente de tu partido político y de tus aliados del PRI financiaron grupos porriles. No creo que las para ir a tengan. Ay, Y sí, los sí, grupos sí. porriles no Sí son los los policías que tengo. Ahorita- patean a los ahorita jóvenes. hablamos Camila, no de nos eso. disfrazamos de Todos. policías para patear jóvenes. Aquí lo único que hay que pedirle No seas a Alejandra, incongruente. y más que a Alejandra, a su partido, es que dejen de mentir. O sea, lo que sí estuvo muy Camila, lamentable por fue favor. que salieran a decir que eran Si no quieren apartidistas eso, no y tal. tengan mañaneras. ¿No? Pero termina el argumento de los transportistas y los agricultores. Sí, solamente decir. No dicen, no, la vamos a caer en secretaria- lo que nos hicieron, dijiste. Exacto, no vamos a caer en lo que nos hicieron. La Secretaría de Gobernación ha sido muy clara. Hasta la última instancia se va a buscar el diálogo, ¿no? Han estado impulsando, incluso no hoy, hace 2 días que tuvieron esta conferencia de prensa, decía Rosa Isela, lo citamos a las 11, lo citamos a la 1, cancelaron su reunión con Ricardo Monreal. O sea, el gobierno hoy está abriendo todos los espacios para poder avanzar en la medida de las posibilidades que no afecten la economía nacional a los grupos agricultores, ¿no? Entonces, más bien yo creo que tendría que ser la sociedad. Si ve que no hay realmente un interés de resolver de la parte de estos pequeños grupos, sobre todo de las dirigencias agremiadas, porque los agremiados no creo que sean el problema, sino sus dirigencias, ¿no? Que no hay un interés, pues que sea la gente la que exija, ¿no? Me parece un argumento que puedo comprender, no sé quién está de acuerdo quién no, pero ya presión mediática para que se retiren y por eso... Ahora, este el argumento. problema de la presión mediática es que hoy hay una operación mediática que busca hacer como que esto es un desastre, cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces, más bien pareciera, ¿no? Que hay grupos de comunicación de los grandes consorcios que están vinculados a intentar presentar un desastre donde no lo hay. Pues bueno, mexicanos, como lo demostró con evidencia el periodista Manuel Pedrero, realmente SDP depende de Televisa y está orquestado por estos pseudo periodistas como Julián Mazoy y La Rocha. Se destapa realmente sus caras y lo escucharon, realmente estaba protegiendo a Alito Moreno y a Jorge Romero, que no le interesa y que solo quiere caos, bloqueos, y eso es de panistas, eso es del PRI, eso es lo que quieren opresión, y eso es lo que fue a demandar este baboso de Jorge Romero a Washington. Realmente, la opresión y represión, y todo lo que diga expresión, es gracias al PRI y al PAN, y como lo dijo Camila Martínez, realmente no vamos a regresar a eso, porque hay mesas de diálogo. Una cosa es que sean la minoría, y como se lo dijo a la panista, son minoría, son menos de 1,000 personas. Esa gente minoría, y los panistas tienen de que, es que no hay que escuchar las minorías. Pues realmente no siempre hay que escuchar las minorías. Si fueran millones de manifestantes, pero no, la gente no les cree. Y realmente los que están en las mesas de diálogos, que es más del 90%
de que está platicando con el partido Morena, han estado de acuerdo con estos acuerdos. Y ellos siguen con este golpeteo, gracias a Alito Moreno y a Jorge Romero. Y como lo dijo Camila Martínez, dio nombres de priistas y panistas que realmente están orquestando estos bloqueos. Y por eso vamos a parar todos los diálogos, la mesa de diálogos. Y como lo demostré hace poco, hay organizadores que están por Xóchitl Gálvez. Así que realmente, y de Salinas Pliego, son la misma basura que solo quieren crear caos en un país que realmente está perfectamente con diálogos con el partido de Morena. Y eso les duele ver un México próspero, les duele que realmente lo único que saben hacer es la represión. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor, apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.